Pues nada, buenos días y muchísimas gracias a Ana por semejante presentación que pesa un poquito y hace que el corazón lata así como más fuerte en este momento. Pero bueno, bienvenidos, de verdad es un gusto poder esta mañana compartirles pues esta idea que ya Ana ha explicado fenomenal. Por eso yo quería comenzar en la mañana con una pregunta, ¿por qué colaboración? Pero después de esta introducción, pues Ana ha un poco identificado cuáles han sido los puntos que nos han llevado a elegir este tema. Por eso me gustaría cambiar un poco la pregunta y más bien lanzarla hacia adelante. ¿Para qué colaboración? Una pregunta que, bueno, de esas que un sábado a las 10 de la mañana son un poco, a ver con qué comenzamos, pero para apoyarnos me gustaría que pensáramos en nuestros ejemplos. Esas experiencias que hemos tenido, esos ejemplos que conocemos y que nos inspiran y que nos preguntáramos, cada uno, ¿para qué colaboración? Como la idea es no hacerlo sola, a ver si hay alguien que se anima y me cuenta para qué, o si quiere esta misma de por qué, pensando en sus ejemplos, ¿por qué colaboración? Yo sé que sábado son las 10, llueve. A ver, ¿quién se anima por aquí? ¿Quién me echa una mano? Las cosas son más fáciles. Florencia me dice, porque las cosas son más fáciles. Fenomenal. Carlos, ¿tú me ayudas? ¿Por qué? ¿Para qué colaboración? Porque es mejor juntos que estar solos. Porque es mejor juntos que estar solos. Encarna. Porque la fuerza se hace en colectividad, no de forma individual. Porque la fuerza está en el colectivo y no en lo individual. Fenomenal. ¿Alguien más por ahí? Porque hay distintos puntos de vista y eso es lo que estamos haciendo, ¿no? ¿Alguno más? Sí, porque no sabemos de todo y nos unimos a quien sabe de otras. Porque no lo sé todo, efectivamente, y porque darles un único punto de vista es eso, efectivamente, es lo que estamos haciendo, es mi visión. Pero se enriquece, no podemos elegir una, todas estas son válidas porque precisamente juntos hacemos esa fuerza. De todas formas, me interesa presentarles el ejemplo que cuando hago ese trabajo de pensar en colaboración viene a mi cabeza. Y es un ejemplo que para mí proyecta toda la fuerza que tiene la colaboración para el crecimiento y la expansión. Y es el proyecto Puntos de Memoria en Brasil. Es una red de museos que han surgido de las comunidades. Son comunidades que habitan en zonas conflictivas y que han encontrado en un espacio un punto de encuentro para hablar, dialogar y empezar a buscar qué necesitan para que su sociedad sea diferente, para que esas problemáticas de su comunidad se transformen. Esos espacios se han transformado y ellos les han denominado museos. Los espacios son entornos de su misma localidad, las colecciones se forman a través de sus patrimonios, de los objetos que ellos van realizando, y son actividades que se van volviendo núcleos muy importantes de desarrollo en esas zonas tan afectadas. ¿Qué ha pasado? Que se han ido conectando poco a poco, al transcurrir del tiempo. Pero además se han vinculado a ese proceso profesionales muy destacados de la museología, de la museografía y del mundo de la educación en museos, trabajando con ellos desde sus iniciativas, sumándose a esa labor. Y adicionalmente, hoy en día pertenece el proyecto Puntos de Memoria al IBRAM, Instituto Brasilero de Museos, y a través de ellos otras instituciones, tanto públicas como privadas, van generando ese crecimiento para contar que no es un museo, que son muchos, que son diversos, que son muchas las poblaciones allí juntas. Aquí han llegado con todas las dificultades también que conlleva sumar actores tan diferentes, ¿no? Sobre todo a establecer políticas culturales hacia el ámbito de los museos y sobre todo a replantear en su entorno, y yo creo que también lo hacen en los nuestros, pues esa definición misma de qué es un museo. Así que pues este para mí es como ese ejemplo de por qué y para qué colaborar. Cuando estábamos planeando ese desarrollo de los Educamás con mis compañeros, con Rufino, con Ana, pues pedí y elegí es presentar el tema de colaboraciones, precisamente porque me entusiasmaba muchísimo poder compartirles nuestra metodología de trabajo, nuestra manera de trabajar en el departamento. Somos pequeños equipos que van desarrollando los proyectos conjuntamente.
no es uno solo, no soy yo contra el mundo, es que estamos conjuntamente apoyándonos. Así que por eso colaboraciones, nuestra metodología, pero también porque ha sido la manera como yo he entendido el crecimiento precisamente y la construcción del programa educativo del área de educación del Museo Thyssen, desde sus inicios allá cuando muchos de nosotros no estábamos. Así que la colaboración ha estado desde el momento inicial entendida como esto, como un concepto transversal a toda la acción educativa. En un inicio se crearon esas primeras alianzas con universidades, con diferentes socios que permitieron desarrollar acciones puntuales. Y en algún momento todas esas colaboraciones y esas acciones se reunieron bajo un paraguas denominado Museo Abierto, que su nombre indica cuál es su proyección. Lo que me ha parecido interesante es que ese concepto en algún momento se abrió, ese paraguas se levantó. Y esa serie de colaboraciones lo que hicieron fue dispersarse y atomizarse en los diferentes, esos proyectos y esas actividades se dispersaron en los diferentes programas que tiene el departamento. Un dibujo que podría esquematizarnos un poco cómo ha funcionado esa dispersión es lo que tendríamos aquí, en el que encontramos pues los educadores. Ay, perdón, que me voy pasando, me voy adelantando. Uy, esto se movió un montón. Aquí, en el que, bueno, estamos los educadores, el área de educación, y encontramos en el centro públicos. Para nosotros esto es fundamental. Son ellos quienes activan las necesidades educativas, marcan los parámetros, nos dicen todo el tiempo, paramos oreja, y ellos son los que nos están contando por dónde tenemos que ir construyendo ese trabajo. Por eso ellos son el centro. Luego nos encontramos con profesionales, colaboradores, y pues ya Ana lo ha adelantado. Son esas personas que con sus saberes, que con sus experiencias, que sus conocimientos en otras disciplinas apoyan al trabajo del departamento desde un punto de vista transversal, que es otra de los conceptos fundamentales del área. También aparecen los socios externos que nos aportan un montón de recursos, diversos porque no son únicas nuestras necesidades. Hay recursos económicos, pero también hay recursos de gestión que facilitan y posibilitan nuestro trabajo. El voluntariado, por ejemplo, contamos con alguien que nos ayuda con esa gestión, si no, no podría hacerlo. Recursos tecnológicos que nos permiten avanzar en ese desarrollo, recursos de difusión e incluso posibilitan que conectemos con otro socio que nos interesa. Así que son muy importantes esos socios externos. Pero también aparecen otras áreas de educación. No entendemos nuestra acción, nuestro trabajo, nuestro crecimiento y desarrollo sin compartir, conocer, conectarnos e interactuar con otros educadores, con otras áreas de educación para conocernos, difundir y ir creciendo, construyendo ese trabajo. De allí que otras instituciones culturales también hagan parte de ese proceso. Y otro punto que quiero destacar, otras áreas del museo. Muchas veces resulta más fácil colaborar con otros fuera que dentro del museo, ¿no? Y entender que esas diferentes áreas que conforman el museo también son un cosmos, un entorno en el que esa forma de trabajo, no imperativa, sino negociada y construyendo juntos, pues nos beneficia a todo el trabajo del departamento. Así que para nosotros también lo tenemos ahí y ya vamos a ver cómo también nos apoyan en diferentes momentos. Y ese espacio virtual es uno de los agentes que nos ha permitido llegar y trascender estos muros del museo e ir construyendo, investigando, escuchando y sumando voces. Para explicarles un poco más y como que tengan una idea más clara, de todas formas voy a mencionar 3 proyectos que en este momento están recogiendo de lo que mencionaba Ana, como esa proyección que tenemos en el departamento, cómo se ha ido construyendo esos entornos de colaboración. Hay algunos que ya se han mencionado aquí y sobre los que hemos trabajado, por ejemplo, Musaraña. Me voy a centrar un poco más, es como en las relaciones. Pero Musaraña es un proyecto educativo que ha surgido a partir del trabajo de formación de profesorado. Por eso ellos están aquí en el centro. Ellos para nosotros son los más importantes porque son el anclaje, son los dinamizadores, son los potencializadores del proyecto que hacemos. Mencionar que esto no surge de la nada.
Por ejemplo, tenemos una primera relación básica que existe en todos los museos, pero es precisamente de esa relación básica, más que básica tradicional, ¿no? De ese momento, de esas relaciones diarias que se van generando en las actividades y en los programas dirigidos hacia escuela, es cuando se van escuchando y vamos empezando a encontrar esas necesidades. Por aquí tengo gente que ha participado de estos proyectos, y son esos proyectos en el aula, esos intereses de los profesores los que se convierten en detonadores para que trascendamos a nuevas relaciones. Y ese es uno de los aprendizajes que tenemos. De ahí que se conecten los colegios y los institutos y que hayamos encontrado que ese espacio virtual, ese espacio tecnológico, sea un punto de encuentro. Estas jornadas de formación que han generado todo un cambio en cómo se venía trabajando la formación de profesorado desde el modelo del museo cuenta y enseña el discurso que tiene, se han ido desarrollando también de la mano con profesionales, con otros colaboradores, pero en un punto completamente diferente, más de experiencias, de generar experiencias detonantes que permitan que los profesores se encuentren en el museo, en las colecciones, en las obras, puntos de partida, desarrollos, contenidos, un laboratorio de ideas, con los educadores, cómo gestionar y dar proyección a esos proyectos en el aula que se están desarrollando. Y bueno, el museo en general. Todo esto, y aquí los estudiantes aparecen un poco como en el mismo plano de los demás para que estén presentes, pero realmente todo esto va generando, ellos son los beneficiarios, unos de ellos, ¿no? Porque lo que nos interesa y de los aprendizajes que hemos tenido en el departamento es precisamente en el área, es cómo se van transformando esas relaciones a través de este proyecto. Los profesores son el centro, son esos dinamizadores que trabajan con el museo, pero que posteriormente están trabajando en el aula y que a través de ese espacio virtual se están conectando y aprendiendo, compartiendo entre ellos. Esa es la dinámica de trabajo que se está generando a través de Musaraña. Otro de los proyectos que me interesa plantearles es Nubla, también hemos hablado de él. Nubla es un proyecto educativo basado en el juego y cómo en el museo y nuestras colecciones pueden a través de ellas investigamos y exploramos el concepto de juego. Nuevamente, no surge de la nada, viene a través de esas relaciones que podemos establecer con los jóvenes. Ya también en algún momento hablamos de lo complejo, de lo actual, de todo lo que se requiere para trabajar con este público. Y en este caso ha sido también la tecnología la que nos ha ayudado y ha sumado como una parte más para que encontrar junto a los socios desarrolladores, pues socios tecnológicos que nos permitan crear una serie de sesiones y de encuentros en cuanto a formación, talleres, laboratorios de ideas que apunten a diferentes acciones en torno al juego y con el ámbito de la tecnología, los videojuegos. Hay un videojuego, pero también hay sesiones de formación y sobre todo de las experiencias, de los aprendizajes y de los retos que me gustaría plantear es precisamente el trabajo por etapas. Cómo ese trabajo se va proyectando y se va construyendo etapas de trabajo. Como al estar esos diferentes socios se suman, los jóvenes están haciendo desarrollos en el museo a partir de las obras, por ejemplo. Aquí los vemos a ellos un poco trabajando, compartiendo. Tenemos para nosotros importante, uno de los ejemplos que tenemos en esa primera etapa, una de las obras que han elegido ha sido esta obra expresionista y a partir de ella se han ido construyendo desarrollando esas imágenes que están haciendo parte del videojuego, resultado de todas esas sesiones que están realizando. Y bueno, la próxima semana tendremos por ahí la presentación de esa primera etapa, pero están desarrollando en este momento la segunda etapa donde realmente podremos hacer como una inversión real en las obras. Y el tercer ejemplo que quisiera mencionar es Nosotras en Red. Nosotras en Red es un proyecto de género y en este momento es como un proyecto que suma y aglutina un montón de componentes que previamente habían estado también trabajando con nosotros de diferentes maneras.
Esta vez el punto de partida es mucho más una figura trapecio en la que están los educadores, nuestros participantes, claro que sí, pero pertenecientes a diferentes colectivos y sus profesionales que vienen desde el ámbito de educación social. Todas las experiencias que íbamos desarrollando propusieron y desde los mismos públicos salió ese interés, sumado a otras experiencias que ha tenido el museo, en trabajar y abordar el tema de género, dar visibilidad, plantearnos un desarrollo en torno a este tema. Y una primera experiencia, un primer proyecto que condensó todos esos intereses y esas experiencias de trabajo entre los públicos que se estaban realizando, por ejemplo, en días como el Día Internacional del Museo y el Día de la Mujer principalmente, generaron un proyecto. Nosotras, pueden tener más información en la página web, pero lo importante es que aquí sí que otras áreas del museo se vincularon de una forma mucho más activa. El staff del museo, desde gente del equipo de limpieza de las diferentes áreas hasta el gerente del museo, estuvo trabajando con los públicos en torno a las colecciones. Los temas propuestos, las obras, fueron, el punto de partida fueron las participantes. Ellas las propusieron y a partir de ahí la gente del museo dialogó y conversó con ellas sobre sus diferentes visiones. Al hacer la evaluación y como el recoger todo lo que había pasado en esos diálogos que están recogidos en vídeo, pues de las mismas participantes volvió a surgir la idea de trabajar con artistas. Nos dijeron, queremos que nos apoyen a desarrollar nuevas cosas, trabajar plásticamente, queremos aprender a contar todas esas historias que tenemos y que nos están potenciando las obras y la colección. Así que parte del equipo tuvo la oportunidad de conocer a 4 artistas, mujeres, que abordan el tema de género en una exposición que vamos a conocer más adelante en la Red Museística Provincial. Bueno, una exposición a partir de la Red Museística Provincial de Lugo. Quienes trabajan en colaboración con estas artistas, quienes tienen también amplia experiencia tanto en el tema de género como en el tema de colaboración. Así que los agentes estaban ahí puestos y servidos. ¿Qué había que hacer? El teléfono encarna las artistas. Cuando comenzamos, ¿cómo engranamos todos esos diferentes agentes que están allí puestos? En este momento se están sumando también socios externos, pero principalmente la proyección que tenemos va dirigida hacia otros museos. Estamos en conversaciones con museos latinoamericanos, porque lo que nos interesa en este caso es que los públicos puedan conectarse y conocer e intercambiar experiencias de género en otros contextos. ¿Qué pasa? ¿Cómo se trabaja? ¿Cómo logramos cruzarnos? En cuanto a las experiencias y los retos que quisiera mencionar en este caso, fundamental es precisamente cómo vamos construyendo ese proceso juntos. Y de alguna manera este reto o esta experiencia que les cuento de cada proyecto funciona con los demás, pero este proyecto sí que es como un experimento, como nos lo presentó Ana. No tenemos los objetivos, tenemos el punto de partida, pero el cómo se va haciendo y el cómo se va moviendo lo vamos decidiendo entre todos y conjuntamente vamos dando paso a paso. Y al dar ese paso decimos, ¿y ahora? Conjuntamente. Y cómo articular ese conjuntamente con los diferentes actores colectivos, los profesionales, las artistas, el papel de los... cómo estamos articulando los educadores, todos estos agentes que se están moviendo. Y cómo logramos efectivamente que eso también trascienda y se articule en los otros espacios físicos que se están dando. He mencionado así muy rápidamente estos 3 ejemplos, pero el fondo de lo que les quiero contar es que tanto cada uno de estos proyectos no funcionan realmente de forma aislada y no funcionan de forma cerrada. Lo que tienen de especial Musaraña, que viene de un ámbito de la educación, de las relaciones con la educación formal, lo que tiene Nubla, que viene desde un ámbito de la educación no formal, y lo que tiene nosotras desde ese ámbito de la educación social, y que son diferentes ejemplos de lo que es nuestro programa educativo, es que realmente funcionan conectados, funcionan trasvasando esas experiencias de un proyecto a otro. Se enriquecen de esas colaboraciones, de esos agentes que hemos ido conociendo y que les he ido mencionando a lo largo de esta presentación. Y me gustaría que nos fijáramos precisamente en los nodos de contacto, en esos puntos. Por aquí algo va a pasar próximamente con los Musaraña y cómo
artistas se pueden vincular allí, puede pasar cómo estamos aprendiendo, intercambiando con educadores de la red museística, cómo, por ejemplo, los colegios e institutos se pueden unir y generar estas diferentes redes. Así que este dibujo sí que representaría incluso mucho mejor cómo ha sido ese crecimiento y esa construcción del programa educativo del área de educación del Museo Thyssen. No han sido como ramas aisladas, sino que cada programa que se ha ido generando se alimenta de esos proyectos de colaboración que estamos creando. ¿Hacia dónde apuntan todas esas líneas? Pues no les puedo contar mucho más porque estamos trabajando en ello en este momento, en lograr que esas conexiones se asienten, encontrar esos nuevos socios, encontrar esos nuevos espacios que nos amplíen. Muy seguramente llegaremos también hacia ustedes y por ahí nos encontraremos en el camino, esa es la idea. No sabemos hacia dónde nos van llevando. Pero también lo que me interesa plantear es que este tipo de esquemas, este tipo de redes de trabajo, lo que nos están planteando es una cultura de la colaboración. Es que desde el ámbito de la educación en los museos se generen estas estrategias de colaboración, de compartir, de vivencias, de entender que lo que hemos dicho, solos es más difícil, es más complicado, que juntos, negociando, aprendiendo, compartiendo, todas esas experiencias, vamos a lograr que realmente podamos hablar de los proyectos de educación como proyectos de museos abiertos, de museos vivos y de museos conectados con esa sociedad de hoy que es tan compleja, ¿no? Que realmente estamos haciendo parte de eso. Y bueno, para terminar, solamente quería traer a la gente, porque pues esto no somos uno solo. Es la gran ventaja de nuestro departamento, ese trabajo de esta gente. Faltan algunos compañeros, pero eran los que estábamos ayer al mediodía. Gente que está en Nubla, gente que está en Nosotras en Red, gente que está en Musaraña y que, bueno, con todos los demás programas del área. Eso era. Muchas gracias.